profe muy querido, que viene de Río Cuarto, con el que trabajamos hace mucho tiempo. Espero que todos la disfruten, como seguro lo voy a hacer yo. Por acá. Por acá. Este va en el bolsillo. Bueno, ¿me habilitas el micrófono? ¿Esto? Ahí lo Bueno, muchas gracias. Sé que tenemos prisa de empezar un poquito tarde, pero bueno, espero que me tengan un poquito de paciencia. Gracias, Aileen, por la presentación. Tengo un vínculo muy especial con San Luis, porque siempre hemos tratado de colaborar y para mí es un orgullo hoy estar acá presentándole. Bueno, la trayectoria es mucho más amplia, pero bueno, lo que les voy a presentar son los últimos 15 años y mi conferencia se titula Manejos agrícolas amigables con la biodiversidad, una oportunidad de conservación en paisajes homogéneos, la reivindicación de los pequeños mamíferos. Les voy a contar el porqué un poco de ese título. Pero cuando digo 15 años, bueno, aquí hay involucrado más o menos 6 tesis doctorales. 6 tesis doctorales, de las cuales ya 3 han finalizado, otras están muy avanzadas, y numerosos trabajos de grado. Simplemente lo que yo soy es un transmisor de mucho trabajo de mucha gente y voy a transmitir una síntesis. Y 15 años en los cuales, en ciertas formas, se puede decir que vivimos una relativa primavera de la ciencia. En el último año es muy difícil hoy que todos estos datos se hubieran podido generar bajo esta política, y esperemos que cambie, donde había no solamente un Ministerio de Ciencia y Técnica, sino que había un Ministerio de Ambiente. Entonces, muchos de los conceptos y los resultados y la agenda, hoy en el contexto de nuestro país no existe, pero bueno, esperemos. Yo a los colegas jóvenes que no bajen los brazos, que persigan su objetivo, porque ya mucho hemos pasado por estas situaciones y quiero reflejarlo un poco en esta charla. Yo quiero voy a tratar de transmitir 2 ejes principales. Uno, la importancia de pensar la conservación fuera de las áreas protegidas y el papel que pueden jugar los agroecosistemas, y cambiar nuestra percepción sobre la conservación de especies poco carismáticas, haciendo foco en sus contribuciones positivas en los ecosistemas naturales y el papel que pueden jugar los pequeños mamíferos en esto. Los pequeños mamíferos, yo quería, un poco tiene que ver con la reivindicación de los pequeños mamíferos, porque bueno, nuestro grupo y muchos colegas acá, y durante muchos años, y todavía lo seguimos trabajando, hemos estudiado el aspecto más bien de las contribuciones negativas relacionadas a enfermedades. Y gran parte de la agenda en el centro del país, bueno, estuvo marcada históricamente del estudio de los pequeños mamíferos, de la ecología, con la fiebre hemorrágica argentina, luego con hantavirus, más hacia la provincia de Buenos Aires. Trabajamos en otras partes del país. Pero lo que quiero mostrarles hoy acá en esta charla, que los pequeños mamíferos son muy buenos indicadores de cambios ambientales, son muy buenos, más allá de que muchos de ellos son críticos para la mayoría de la gente, y que nos pueden decir muchas cosas sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. De hecho, este trabajo que le digo de 15 años va más allá de los pequeños mamíferos. Trabajamos con aves y también trabajamos con invertebrados, con insectos, pero bueno, por razones obvias me voy a concentrar en los pequeños mamíferos. Invito también a los colegas jóvenes a interesarse en los pequeños mamíferos y que se pueden ver bajo una perspectiva de conservación.
Entonces, la pregunta es, ¿debemos pensar la conservación de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas, como por ejemplo los paisajes agrícolas? Bueno, hay razones bastante obvias que con conservar solamente en áreas protegidas no alcanza. Y tiene que ver con que la biodiversidad está en peligro con un aumento de la tasa de extinción y local global y el declive de especies que antes eran abundantes, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos de eso. El uso del suelo y el cambio climático prevén que el antropoceno sea una de las épocas más devastadoras para la vida de la Tierra. En algunas charlas se habló de esto. Y los paisajes agrícolas cubren hoy, y esto va en aumento, el 20% de la superficie terrestre libre de hielo, por lo que su contribución es crítica a la conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿por qué es importante conservar biodiversidad en paisajes agrícolas? Por un lado, la biodiversidad contribuye a la producción de alimentos, materiales, agua limpia, suelos sanos, secuestro de gases invernadero, bueno, todo lo que sabemos de la biodiversidad en general, pero en particular en los agroecosistemas, la biodiversidad es fundamental en sus contribuciones a la polinización, control de insectos plagas, dispersión y depredación de semillas, entre otros. Ahora bien, ¿dónde están los agroecosistemas? Los agroecosistemas están en las zonas templadas, donde los suelos son fértiles, están básicamente sobre los pastizales, que son uno de los biomas más amenazados, si no es el más amenazado. De hecho, que bueno, este artículo del 2022, justamente, sobre pastizales, fue etapa de la Science. ¿Y por qué? 31 al 43% de la superficie terrestre libre de hielo son pastizales naturales. Y biomas donde la biodiversidad y los servicios ecosistémicos están en mayor riesgo o a escala global. ¿Por qué eso? Porque han sido convertidos en agroecosistemas, prácticamente no existen y no hay mucho interés en la conservación de pastizales naturales. Recién ahora algo. Y hay una gran disparidad entonces entre su acelerada pérdida y su bajo grado de protección, a pesar de que guardan gran diversidad. Y básicamente los pastizales naturales han sido reemplazados por agroecosistemas. Entonces, esto es muy general, simplemente les quería comentar. Fíjense que ¿qué ocurre con la composición de las especies en las comunidades de los agroecosistemas? Nosotros sabemos de ecología general que los pools regionales de especies están dados por procesos evolutivos, restricciones fisiológicas y eventos históricos a nivel regional, y que después la composición de las comunidades locales están dadas por selección de hábitat, dispersión, interacción interespecífica, pero lo que me voy a detener principalmente en los factores antrópicos y especialmente en la agricultura, sobre estos sistemas que hablábamos recién. Y esto funciona, estos factores antrópicos funcionan como un gran filtro, donde muy pocos pueden pasar ese filtro, y generalmente son especies, en el caso de mamíferos y aves medianas o de pequeño tamaño, y con requerimientos bastante generales, bastante generalistas, poca especialización. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a ver que tienen muchas cosas para decirnos. Les quería comentar específicamente el caso para la región de lo que es el centro-sur de la provincia de Córdoba. Incluso estos filtros que ya han ocurrido hace mucho tiempo, siguen ocurriendo. Por ejemplo, con la implementación de la soja transgénica y la intensificación agrícola, producto principalmente de la siembra directa y la agricultura, lo que vamos a ver qué es la agricultura industrializada, es con Acón Dolores. Acón Dolores, cuando nosotros salíamos del campo a los alrededores del Río Cuarto, poníamos trampa y Acón Dolores aparecía entre el 30 y el 40% de las capturas eran Acón Dolores. Hoy ponemos trampa y no agarramos un solo Acón Dolores. Y han sido reemplazados por otras especies que estaban muy poco representadas, como Acón azarae, por ejemplo. Lo que quiero manifestar con esto, que en 30 años, prácticamente la especie desapareció de ahí. Quedaron algunos relictos por ahí, en algunas zonas, áreas urbanas y algo cerca del río, cerca de la ciudad. Entonces estos impactos ocurren rápidamente, incluso para especies de ratones y especies de ratones en agroecosistemas.
que marca un poco la importancia de por qué un poco es el mensaje que queremos transmitir. Y esto me parece sumamente interesante, a pesar de que es un trabajo realizado en aves de unos colegas australianos del 2018, y que creo que traté de buscar si esto existe en mamíferos y sería una buena cosa poder hacerlo. Fíjense que ellos estudiaron 2.141 especies de aves que muestran declinación poblacional y su contribución a la abundancia acumulada de las especies en diferentes categorías de amenaza. ¿Qué hicieron? Relacionaron 2.141 especies que se sabe, ¿no?, por BirdLife International que están en declinación, y estudiaron, la relacionaron con la abundancia acumulada y con las categorías de la USDA. ¿Y qué encontraron? En esta raya acá de punto, que el 95% de la abundancia está explicada por 151 especies, que, si las ven, son todas de color verde. Es decir, que no tienen interés de conservación para la USDA. Solo 7 cerca de la amenaza, que son las de color celeste o azul, y 6 con diferente grado de amenaza, que son las de color rojo. O sea que el 95% de la biomasa generada por la abundancia de especies en declinación no están incluidas dentro de los intereses internacionales de conservación. Esto a pesar de la importancia de conservar especies abundantes y ampliamente distribuidas, es que ellas proporcionan una mayor contribución general a los servicios ecosistémicos que las especies distribuidas de distribución restringida. Ahora bien, ¿cómo gestionamos las tierras productivas para que contribuyan a la conservación de la biodiversidad? Y hay un concepto muy lindo que es el Working Land Conservation, que es de un autor, que esto está de Kremer, que está publicado en la Science, que habla que la respuesta a este problema está en gestionar las tierras productivas para que trabajen en la conservación de la biodiversidad y así sus contribuciones al bienestar humano. De hecho, hay que flexibilizar el paradigma de que la conservación debe ser solo enfocada a especies en peligro de extinción y que la conservación de la biodiversidad puede lograrse únicamente a través de sistemas de reserva. El paradigma que dice que la conservación solo puede lograrse únicamente a través de sistemas de reservas naturales donde la actividad humana queda excluida, y llevar a cabo estrategias de conservación de especies comunes y no disociadas de actividades antrópicas como la agricultura. Por eso me gusta ese el Working Land Conservation. Bueno, para entrar un poco más en nuestra aburrida área de estudio, pero que nos permite, ayer veía el lugar donde trabaja la colega brasilera y me daba envidia, pero bueno, este es nuestra área de estudio, es decir, de los agroecosistemas, que como sabemos, por definición son homogéneos y funcionalmente dependen de numerosos insumos externos. Es decir, si le dejamos de dar insumos externos, no producen. Y los agroecosistemas a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 30, sobre todo desde que se implementó en la región pampeana los nuevos paquetes tecnológicos, sufrieron lo que se llama la intensificación agrícola, que va en este sentido. Es decir, la intensificación agrícola incluye cambios desde paisajes heterogéneos con diversos tipos de cobertura vegetal a paisajes homogéneos y simples, y que están relacionados con agrandamiento de los lotes de cultivo, cosecha continua con incremento de dependencia de agroquímicos, pérdida de cobertura natural y seminatural, incremento de mecanización y acortamiento de los tiempos de laboreo entre lotes. Lo que nos lleva es de un paisaje a un agroecosistema más complejo a algo muy simple y lo que nosotros llamamos agricultura industrial. Los lotes son cada vez más grandes, Estamos hablando de que en nuestros agroecosistemas los lotes generalmente, un lote de 60 hectáreas es chico, son terribles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Algunos colegas se pusieron a relacionar la intensificación agrícola
con el rendimiento de los agroecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. ¿Y qué observaron? Que la agricultura en regiones templadas, que es la mayor parte de la agricultura que se realiza en forma industrializada en nuestro país, en parte de Europa, sobre todo en la parte del este de Europa y en Norteamérica y en Asia, el rápido incremento de la intensificación agrícola y aumento de la producción lo que produce es una caída brusca de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ella produce. Y por otro lado, la agrosilvicultura en regiones tropicales, como en una misma unidad productiva, se producen árboles, se produce pasto y se produce ganado, la productividad no depende mucho más de la biodiversidad y recién cae la biodiversidad a partir de un cierto grado de intensificación. Entonces, hay un trade-off acá entre estos dos sistemas y lo que deberíamos lograr es conseguir una agricultura con manejos que tire esta curva roja justamente entre medio de estas dos. Y un poco lo que les quiero mostrar. Entonces, la variabilidad en la relación rendimiento-biodiversidad es alta, lo que sugiere potenciales para la identificación de prácticas agrícolas en favor de la conservación de la biodiversidad en regiones templadas. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. No se me duerman. Bueno, voy a pasar rápido, esto lo conocemos bastante. La intensificación agrícola, como ya le dije, tiene que ver con la implementación de la siembra directa, con todo un nuevo paquete tecnológico, de agroecosistemas muy subsidiados, con altos subsidios de carbono fósil, con mucha maquinaria, con mucho agroquímico, ya sea para controlar malezas y insectos, como también para fertilizar. Y todo eso tuvo que ver con este crecimiento exponencial, que no me voy a detener, pero lo vemos de acá cuando uno sale hacia el este, esto se ve claramente, que es con la soja transgénica y la implementación a partir del año 1996, hasta teníamos distintos tipos de cultivos que eran prácticamente representando en dos tipos de cultivo, que es soja y maíz. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se llama agriculturización, es decir, cada vez reemplazar más distintos sistemas productivos simplemente por agricultura y basada en pocos cultivos. Ahora bien, para contarle un poco, para los que no están muy familiarizados con estos ambientes, los agroecosistemas argentinos en la región pampeana son grandes lotes, como le dije, son mares de soja o mares de maíz, dependiendo de la zona, y donde tenemos esta estructura con lotes muy grandes, y entre medio de esos lotes, entre los lotes están separados con suerte, porque cada vez se remocionan más, por los bordes de cultivo, que generalmente pueden ser rociados o no con agroquímicos. Entonces, uno de los elementos del paisaje muy importante para mantener la biodiversidad son esos bordes de cultivo. Acá, por ejemplo, se ve entre dos lotes, tienen distintas características. Estos bordes de cultivo son muy lindos, pero muchas veces vamos a ver que estos bordes de cultivos no tienen absolutamente nada. Entonces, una gran matriz de más de 60 hectáreas, donde mayor parte del tiempo está sin cobertura vegetal del año, y después los cultivos de verano, soja y maíz. Y bueno, y esto un poco lo que muestra eso. Acá lo que tenemos son distintos manejos agrícolas en la zona nuestra. Esto que es muy raro, que es un manejo orgánico extensivo. Fíjense cómo son los más amigables con el ambiente, con bordes vegetados durante todo el año y verde. Un manejo convencional bastante amigable, dos tipos de cultivo diferentes, soja, maíz, y bordes de cultivo con bastante buena cobertura, y esto es bastante común. Es decir, la devastación total. Es decir, esta persona que tiene un campo impresionante, bueno, acá ve los bordes de cultivo como algo negativo, como fuente de maleza, como fuente de bicho, obviamente, y lo que se le está cayendo acá es todo el borde porque le sacó toda la vegetación. Entonces estos son muchas veces la
los manejos agrícolas que son cero amigables con el ambiente y que son bastante comunes en nuestra región. Entonces, los pequeños mamíferos y las aves son vertebrados nativos claves que contribuyen en forma importante a una mayor biomasa animal en ambientes de pastizales, así como al equilibrio de los agroecosistemas y el mantenimiento de cadenas alimentarias bien estructuradas. Esto lo sabemos, y la respuesta de las especies a los disturbios producidos por la agricultura, obviamente que depende de su biología y su comportamiento, cosa que nosotros a lo largo de los años hemos estudiado bastante. Entonces, hay especies que sufren más los disturbios en cuanto a la disponibilidad de alimentos, refugio y sitio para reproducirse, mientras que otras son favorecidas por esos disturbios. Entonces, los cambios poblacionales, los cambios de comunidad y los cambios a nivel de individuales, como les voy a mostrar, pueden ser usados como indicadores ambientales. Acá, obviamente, voy a obviar las aves y me voy a centrar en los pequeños mamíferos, y que incluso funcionan como indicadores mejor que las aves ya en estos agroecosistemas. Bueno, nuestra área de estudio, o parte de nuestra área de estudio, todo eso son puntos de muestreo. Acá más o menos cada punto es una unidad experimental. Nosotros cuando vamos al campo manejamos más o menos 500 trampas. Y bueno, los cultivos más representados, soja, maíz, y son cultivos de verano. Y bueno, y las protagonistas, que bueno, esta foto no está muy linda, pero fíjense que la comunidad de pequeños mamíferos en nuestra zona está compuesta por dos especies de acodon, acodon azarae, acodon dolores, que ya casi no lo capturamos, tres especies de calomis, laucha, musculinus y venustus, oligorizomis, flavescens, oxymiteros y dos marsupiales, monodelphis y midiata. Y bueno, después de escuchar la charla de ayer de Gabriel, Tilamis pallidior, entre comillas. Bueno, ¿y qué nos preguntamos acá? Primero, como todo, bueno, en biología no es fácil, es decir, ¿a qué escala trabajo? Y vamos a ver que hay distintas respuestas, pero para poder hacer manejo, ¿qué hago? Tengo que hacer manejo a nivel de borde, a nivel de paisaje, y para eso tengo que saber cómo responden y a qué escala responden. Entonces, nos preguntamos cuál era la probabilidad de ocupación de las especies de pequeños mamíferos, o si la probabilidad de ocupación de la especie de pequeños mamíferos varía con relación a la complejidad del paisaje. Y teníamos hipótesis que las especies favorecidas por la intensificación agrícola iban a disminuir su probabilidad de ocupación con la complejidad del paisaje, las especies dependientes de los hábitats naturales y seminaturales iban a aumentar su probabilidad de ocupación con la complejidad del paisaje, pero bueno, acá hay otra cuestión muy importante que todos lo dicen, pero no siempre se prueba, que las especies pueden responder a distintas escalas espaciales del efecto, que también se lo voy a mostrar. Y por otro lado, teníamos la hipótesis que la riqueza de pequeños mamíferos iba a aumentar con la complejidad del paisaje. Y a modo muy rápido, ¿cómo medimos la complejidad del paisaje? Bueno, en forma la complejidad del paisaje composicional a través de índices de distintos tipos de cobertura y una complejidad del paisaje a nivel de la heterogeneidad configuracional, que tiene que ver de la cantidad de borde que tengo, en cierta forma, a través de este índice de relación perímetro-área. Y lo que vimos es esto a 150, hicimos buffer, 150 hectáreas, 300, 500, 200, 400 y 600 hectáreas, y los distintos tipos de cobertura vegetal, borde, bosque, caminos. Y lo que vimos es que, como todo, cada especie responde a una escala diferente, y como nuestra hipótesis un poco ya lo pensábamos y que se corrobora, bueno, acá hicimos análisis bayesiano. Por suerte me he encontrado con estudiantes con facilidad y con gusto por las cuestiones cuantitativas, porque había especies que con muy poca ocupación, como los marsupiales, por ejemplo, que sin este tipo de análisis hubiera sido imposible.
Y lo que vimos es que se acaba la heterogeneidad del paisaje y hay especies que son directamente perjudicadas por la complejidad del paisaje y la mayoría de las especies son beneficiadas a distinta escala. Por ejemplo, esto lo vemos acá. Fíjense, tenemos especies que responden, el efecto mayor se observa a los 150 metros y tenemos Calomis venusto y Acodondolores. La tasa de ocupación de Calomis venusto es mucho más alta que la probabilidad de ocupación de Dolores, pero ambas responden a la complejidad del paisaje en forma positiva. Después tenemos otras especies como que responden a 200 metros, Oligorhizomis flavensen, que está acá en celeste, Calomis musculinus, que está en verde, y Acodon azara en rojo, y vemos que las ocupaciones son muy altas de musculino y azarae, y se cruzan, es decir, azarae responde a la complejidad del paisaje en forma positiva, mientras que musculino en forma negativa, y algo parecido, pero en forma positiva, pasa con los marsupiales, tanto como Monodelphi y que responden a 600 metros, como con Palidios. Y fíjense esta especie, Calomis laucha. Calomis laucha, nosotros decimos que es, bueno, acá tenemos Oligorhizomis rufus, Oxymicteris rufus, perdón, que responde a 400 metros, en forma positiva con la complejidad del paisaje, pero fíjense qué pasa con laucha. Laucha es una especie que está presente en los paisajes simples y está presente en los cultivos prácticamente, por eso la llamamos especialista de cultivo. Y con la biodiversidad pasó algo parecido. Esto es una biodiversidad a partir bayesiana, pero lo que vimos que la respuesta de consenso eran los 200 metros y en general la diversidad aumentaba, la estimación de la riqueza de especies con la complejidad del paisaje. Entonces, en conclusiones, la heterogeneidad del paisaje es un factor clave para mantener la biodiversidad y la persistencia de la especie. La conservación de hábitats naturales y seminaturales maximiza la ocupación y la riqueza de especies, y una complejidad de paisaje a una escala espacial de 200 metros, que son aproximadamente 16 hectáreas, beneficia a la mayoría de las especies del ensamble de pequeños mamíferos. Esto es clave porque esto nos permite después dar herramientas de manejo, que nos den bolillo y otra cosa. Pero bueno, ¿qué pasa con la morfología? Y acá lo que estudiamos a través de morfología con estas especies, utilizando caracteres a nivel individual, el efecto del estrés ambiental y o genético sobre poblaciones de roedores en agroecosistemas industrializados. Y analizamos la estabilidad del desarrollo y la condición corporal en 3 especies de roedores con diferentes respuestas a la intensificación agrícola y a la intensificación agrícola a escala local y de paisaje. Y nuevamente esperábamos que la estabilidad del desarrollo para las especies dependientes de hábitat natural y seminatural como Azarae y Venustus aumentara con la complejidad del paisaje, y la condición corporal la medimos a través de morfometría geométrica, que es el tamaño del centroide, ya sea de la mandíbula o del cráneo, y la condición corporal, el índice de escalado de masa, que bueno, es un índice que me da el tamaño del cuerpo. Y lo mismo esperábamos que pasara con la complejidad del paisaje y con el volumen vegetal del borde. Variable de paisaje, variable local. Y especies favorecidas por la intensificación agrícola, como Calomis musculinus, esperábamos que no tuviera respuesta. Bueno, ¿qué observamos? Fíjense qué interesante. Con respecto a Calomis venustus, este es un trabajo recientemente publicado, acá los mejores modelos con respecto a la estabilidad del desarrollo del cráneo mostraron que la estabilidad del desarrollo máxima o el menor estrés que sufrieron esos individuos son en paisajes complejos, con muchos bordes y con alto volumen vegetal, que es el amarillo acá, y que son los individuos más simétricos, ¿no? Lo mismo, eso lo observamos para el cráneo, pero no para la mandíbula. Y también lo que observamos es que los individuos de paisajes complejos en bordes con alto volumen vegetal son de mayor tamaño.
Fíjense, esto es complejidad del paisaje, volumen vegetal y el tamaño del centroide para cráneo y el tamaño del centroide para mandíbula. Los individuos más grandes están acá y acá, y aparentemente con solo aumentar el volumen vegetal del borde no alcanza. Sobre todo acá no alcanza. Para Aconazarae, los individuos de paisajes complejos en borde con alto volumen vegetal muestran mayor tamaño y peso a través del tamaño del centroide de la mandíbula, y también para el caso del cráneo, bueno, dio solamente con el tamaño del centroide, solamente con la complejidad del paisaje y con el índice de escalado de masa, es decir, los individuos más pesados, más grandotes, están en los paisajes más complejos y en bordes con alto volumen vegetal. Y Aconazarae, que era la contracara de esto, que era alguien que no tiene muchos requerimientos de ambiente natural, los individuos de paisajes complejos mostraron mayor peso. No encontramos cambios a nivel, digamos, de morfometría, de la morfometría. Entonces, el impacto de la intensificación agrícola sobre los individuos varía en función de sus necesidades de hábitat y de la heterogeneidad del paisaje. Se resalta la importancia de considerar tanto variables locales como de paisaje a la hora de proponer medidas de gestión para la conservación de la biodiversidad en agroecosistema. Sin embargo, la complejidad del paisaje parece tener mayor efecto, y en agroecosistemas altamente homogéneos, como el caso del centro de Argentina, el aumento solo de la cantidad de hábitat de borde sin aumentar la complejidad del paisaje no sería suficiente para conservar la biodiversidad en estos agroecosistemas. Y estos son algunos resultados preliminares, pero me interesa, bueno, no sé si está Pablo, me parece que no, pero porque resalta la importancia de las colecciones biológicas. Nosotros en Río Cuarto, desde que venimos capturando ratones desde hace muchísimos años, allá por el 80 o antes, tenemos una colección. Y fíjense que esto es un trabajo final que todavía, esperemos que sea una publicación, pero les quería contar esto porque me parece importante rescatarlo de las colecciones científicas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una imagen satelital de la zona del 30 del 12 de 1984 y esta es del 30 del 12 del 2016. Acá vemos lotes más chicos, con distintos colores, con distintos tipos de cobertura. Y acá vemos lotes muy grandes, con menor coloración. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá se implementó una perturbación. Y esa perturbación tuvo que ver con la implementación de la siembra directa, el agrandamiento de los lotes, cambiar la ganadería por la agriculturización y la agricultura industrializada. Entonces, lo que medimos fue el impacto de la agriculturización sobre la morfología de dos especies de roedores con diferentes requerimientos de hábitat, cuya ocurrencia depende de la complejidad del paisaje y de la calidad de los hábitats de borde. Y son, como le dije, resultados preliminares, todavía falta trabajarlos, pero fíjense qué interesante. En Calomis venustus, lo rosita es lo antes de la implementación del nuevo paquete tecnológico y lo amarillo es lo más reciente. Y lo que hubo fue una pérdida una disminución de la variabilidad de forma, que, no sé, variabilidad genética, no lo sé, probablemente sí. Y por otro lado, lo que sí hubo un desplazamiento y un cambio de la forma de la mandíbula. Y lo que hubo sí, con la nueva implementación, en el Calomis venustus lo que se vio, es un aumento del tamaño del cráneo y del tamaño de la mandíbula, ¿no? Evidentemente debe haber cambiado el recurso de alimento. Con respecto a Calomis musculinus, que es la más generalista en el sentido que no tiene tanto requerimiento, no hay diferencias de forma entre los dos tiempos, lo que sí hay una leve disminución en el tamaño, en el cráneo y la mandíbula. Entonces, Calomis venustus, especie asociada al espinal, con mayor requerimiento de parches de hábitat naturales, parece responder más fuertemente a la intensificación agrícola,
La ausencia de cambio de forma en el tiempo de calomnios musculinos se debería a la tolerancia de esta especie, a los cambios ambientales, y los cambios de tamaño de cráneo y mandíbula de ambas especies abren interrogantes con relación a la modificación ambiental asociada a cambio de disponibilidad, diversidad y característica de alimento, competencia intraespecífica, entre otros, y bueno, esto está para explorarlo. Junten, hagan colecciones, que es fundamental. ¿Los manejos agrícolas amigables con el ambiente pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad en los agroecosistemas? Bueno, y acá les cuento un trabajo que, bueno, ya son tesis terminadas, pero fíjense que acá comparamos dos manejos agrícolas. Voy a pasar muy rápido. Algo muy raro, que es la agricultura orgánica extensiva, que se hace en algunos campos de la provincia de Córdoba, obviamente que muy pocos, que se caracterizan por control de malezas, acá sin agroquímico, acá con agroquímico en la agricultura convencional, control de insectos plagas, lo mismo, conservación de borde, acá se conservan los bordes como una medida de manejo, acá no necesariamente, depende del azar y de la gana que tenga el que eche el agroquímico, si engancha el borde o no, y labranza o no de la tierra, acá se labra la tierra como se cultivaba antes, como una forma también de manejo de malezas dentro del lote, y acá es la siembra directa. Y acá lo que se combina, que acá en la foto no está, la agricultura orgánica se combina con ganadería. Y esta es una agricultura orgánica certificada, que eso es importante aclararlo. Simplemente esto es un convencional, que puede estar o no los bordes fumigados, ahí tenemos dos tipos de cultivo, es bastante raro, bueno, acá hay un trigo o una cebada, no sé, acá no lo distingo, y los bordes de cultivo conservados como en el manejo orgánico, acá lo que tenemos los tamaños de lotes. Los tamaños de lote en el manejo convencional son más grandes, en el manejo orgánico son más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Orgánico versus convencional, ¿qué pasa con la biodiversidad? Entonces, la intensidad del efecto positivo varía de acuerdo con el grupo de organismos estudiados. Obviamente que acá me voy a centrar solamente en nuestros amigos. Bueno, esto es el área de estudio. Nosotros estudiamos todos los campos con agricultura orgánica extensiva de la provincia de Córdoba y bueno, y obviamente que lo que sobran son cambios convencionales. Acá no lo incluí, pero también con Agustín y otro colega hicimos algo con peludos. Y el objetivo general fue analizar los efectos de los manejos agrícolas, orgánicos y convencionales sobre los pequeños mamíferos en un agroecosistema del centro de Argentina, con el fin de aportar información sobre el manejo espacial y temporal de los ambientes de borde y la cobertura de los lotes de cultivo para la conservación de este grupo de vertebrados y los potenciales servicios ecosistémicos asociados. Entonces, como buenos biólogos, teníamos hipótesis. ¿Cuál era nuestra hipótesis? Que los bordes de campo, bajo manejo orgánico, sostienen el mayor número de hembras reproductivas activas e individuos con mayor estabilidad en el desarrollo y mejor condición corporal que los bordes de campo bajo manejo convencional. Las abundancias de especies especialistas de hábitat son mayores en borde de campo bajo manejo orgánico que bajo manejo convencional, mientras que la abundancia de las especies generalistas de hábitat no responden al manejo y la riqueza y diversidad de especies va a ser mayor en los campos orgánicos que convencionales. Y bueno, lo que vimos en general es que hay cambios a nivel local muy importantes, estacionales. Esto es un borde convencional, esto es un borde orgánico que mantiene cobertura vegetal en todas las estaciones. En primavera, cero cobertura vegetal, en verano se igualan bastante, y bueno, y en otoño esto está todo para cosechar y esto está todo en materia orgánica seca, mientras que acá todavía se mantiene verde, que es lo que dicen esos gráficos ahí. Y lo que observamos es que un borde orgánico puede sostener hasta, en un borde bajo manejo orgánico, puede sostener hasta 5 hembras reproductivas, y un borde bajo manejo convencional puede sostener como máximo 2 hembras reproductivas, lo que nos habla de la productividad de esos bordes por manejo. Y también lo que observamos que, independientemente del manejo, más allá que siempre hay más hembras reproductivas en los bordes de manejo orgánico, los ratones prefieren en general
los bordes que están relacionados a 2 lotes de cultivo y no al cultivo pastizal como se ve acá. De todos modos, fíjense los orgánicos. Y algo que surgió y que bueno, y también se publicó acá en la Ecological Indicator, que fue muy interesante, fue que estudiamos la asimetría fluctuante, que la asimetría fluctuante corresponde a pequeñas desviaciones del azar de rasgos bilateralmente simétricos. Y acá los bichos no los matábamos, le medíamos el largo de la pata, la derecha, la derecha, izquierda, y lo que vimos es que, haciendo morfometría lineal, que los Aconazarae, que es una especie que depende mucho de la cobertura vegetal, mostró mayor asimetría fluctuante, o mejor dicho, mayor estabilidad en el desarrollo, que es la contracara, en los bordes orgánicos que en los bordes convencionales. Es decir, esta especie que depende de la cobertura vegetal, evidentemente está sufriendo un estrés ambiental dado por el manejo. Mientras que las otras especies como Calomis musculinus y Calomis laucha no respondieron. No eran a esta variable que medimos, morfométrica. Y con respecto al índice escalado de masa, no hubo diferencia entre los dos manejos. Y con respecto a la abundancia, varió mucho, pero en general la abundancia fue más grande de todas las especies en el orgánico, eso ya lo voy a mostrar más adelante, pero Azarae directamente solo está en primavera en el orgánico. No me quiero detener mucho en eso. Y el efecto del manejo, ¿qué pasa? Eso fue a escala local, pero ¿qué pasa con el manejo a escala de paisaje? Y acá surgen cosas muy interesantes. Fíjense, nuestra hipótesis era que en paisajes simples, la riqueza y la ocupación de las especies, más dependiente de hábitats naturales y seminaturales, será mayor en campos bajo manejo orgánico que en convencionales, y este efecto positivo del manejo orgánico se diluye a medida que la complejidad del paisaje aumenta. Es decir, en paisajes tan simples voy a encontrar las diferencias que vi a escala local, pero a medida que haya más complejidad se va a disminuir ese efecto positivo del orgánico. Y las especies menos dependientes de hábitat natural y seminatural tienen mayor probabilidad de ocupación en paisajes simples, independientemente de las prácticas de manejo. Y bueno, aparecieron estas cosas interesantes. Nuevamente, acá tenemos Calomis laucha, Calomis, no me acuerdo, no, Calomis laucha, no alcanzo a leer, acá tenemos en verde manejo orgánico, manejo convencional amigable y manejo convencional intensivo. Y acá sí, tenemos Calomis laucha, los dos Calomis musculinos, los Aconazarae, Oligorizomis y Calomis venustus y Oxymicte rufus. En general lo que vimos fue lo siguiente. Fíjense, el manejo orgánico tiene un efecto positivo cuando el paisaje es simple, pero a medida que el paisaje se hace más complejo, es como que las líneas entre los otros dos manejos se van tendiendo a unirse. Entonces, lo que dijimos es lo siguiente: el contexto del paisaje amortigua el efecto positivo de la agricultura orgánica, el paisaje simple de la agricultura orgánica incrementa la probabilidad de ocupación de las especies más dependientes de hábitat natural y seminatural, en campos bajo manejo convencional intensivo, la complejidad del paisaje incrementa, en general la ocupación de todas las especies, y especies menos dependientes de ambientes naturales como Calomis laucha tiene los mayores valores de ocupación en paisajes simples independientemente del manejo. Esta diferencia es mucho menor. Y con la riqueza pasó algo parecido, una riqueza bayesiana. A medida que aumenta la complejidad del paisaje, siempre hay mayor riqueza en los campos, en la agricultura orgánica y en los paisajes, pero a medida que incrementa la complejidad del paisaje, la riqueza disminuye y se iguala más con los otros tipos de manejo. Entonces, en paisajes simples, la riqueza de especies es mayor en campos bajo manejo orgánico que convencional. El manejo orgánico, la riqueza de especies disminuye con la complejidad del paisaje. Entonces, nuestros resultados resaltan la importancia de considerar la complejidad del paisaje cuando se implementan prácticas de manejo como medidas de conservación de la biodiversidad en agroecosistemas.
Entonces, en conclusiones más generales con todo lo que vimos acá, los bordes bajo manejo orgánico son de mayor calidad que permiten sostener un mayor número de hembras reproductivas. Las especies más dependientes de calidad de borde, como acá una Sara, demuestran mayor estabilidad en el desarrollo en bordes bajo manejo orgánico y convencional. La calidad de los bordes asociados a la agricultura orgánica tiene un efecto positivo sobre la ocupación de pequeños mamíferos. La complejidad del paisaje agrícola es un factor clave para mantener la biodiversidad y la persistencia de especies, y en paisajes extremadamente simples, la eficiencia de la agricultura orgánica como única medida para aumentar la abundancia y biodiversidad de pequeños mamíferos es limitada. Por esta razón es necesario ampliar manejos que aumenten la complejidad del paisaje más allá de la agricultura orgánica. Y bueno, para ir cerrando, fuimos un poco más allá y nos preguntamos, ¿los pequeños mamíferos tienen contribuciones positivas en los agroecosistemas del centro de Argentina? Y entonces estudiamos el rol que cumplen los pequeños mamíferos en el consumo de semillas resistentes a herbicidas, a insectos plaga en agroecosistemas industrializados, y determinar la característica de los agroecosistemas que favorecen esas funciones ecológicas que cumplen los pequeños mamíferos. Y de esta forma, las contribuciones que ellos pueden producir a la agricultura. Entonces, esto ya lo voy a pasar rápido, ya para ir terminando. Estas son tesis de becarios que acá están presentes y que están en desarrollo. Lo que ha pasado con todo este sistema de intensificación agrícola es que aparecieron un montón de malezas resistentes, y ya les voy a mostrar un mapa de cómo se están extendiendo a lo largo de toda la Argentina, que no es más ni menos que selección natural direccional, ¿no? Pero que bueno, que no es muy común que la puedan entender la gente que no es bióloga o que no lo quiere entender. Entonces tenemos en nuestra zona especies que hoy en día son resistentes al glifosato: Sorghum alepense, Amaranthus híbridos y Digitaria, y otra que es la Hipomoea púrpura, que es esta de acá. Y después también probamos los cultivos más comunes, que en el caso del maíz, cuando se hace rotación de cultivo de un ciclo al otro, un año se siembra soja y el año siguiente se siembra maíz, se comporta como maleza. ¿Por qué? Porque es resistente al herbicida, está hecho para eso. Entonces, y también lo que vimos, que esto está aún más verde, pero quería mostrarles, esto es un trabajo impresionante en el campo, es el tema de las principales plagas de soja y maíz, que son un montón, que tienen que ver con el ciclo del cultivo, y son todos larvas de lepidópteros, que su coloración tiene que ver con el estado fenológico del cultivo. Lo que hicimos, bueno, fueron experimentos de campo, de exclusión, de un montón de unidades experimentales, nos manejamos con comederos, con distinto grado de acceso, según algunos podían acceder todo, otros no podían acceder los ratones y otros no podía acceder nadie, y también en algunos casos utilizamos cámaras trampa. Y bueno, y uno de nuestros becarios se puso a jugar con plastilina y lo que hizo fue imitaciones de larvas de lepidóptero, con distintos colores, distintos ciclos del cultivo, y después vimos si las consumían o no, que las mordían y obviamente que dejaban su marca. ¿Qué vimos? Que la remoción de semillas y la depredación de larvas de insectos, bueno, hablo de la remoción primero, que los roedores, acá fíjense, es una síntesis. Esta es la remoción total en rojo y esta es la tasa de remoción de distintas semillas. La más alta de todas, acá lo que más consumen es el Amaranthus hybridus y después el maíz, que es naranja. Pero lo interesante de esto, ¿de qué depende la tasa de consumo? Del volumen vegetal del borde. El volumen vegetal del borde, ¿qué hay? Cuando un borde es bueno, hay ratones. Y entonces los roedores pueden remover hasta más del 25%
de las semillas de malezas en lotes de cultivo asociadas con borde de alto volumen vegetal, siendo la más consumida amaranto híbrido, que es una de las malezas más importantes, y el maíz. Y esto, también recientemente publicado está esto, en el caso de Digitaria, aparte del volumen vegetal del borde, es importante que el borde tenga diversidad de especies vegetales, y en el caso del maíz, la cobertura dentro del lote, aparte del volumen vegetal. La cosa viene un poco más complicada porque todavía no alcanzamos a analizar mucho, y fíjense que hasta ahora vimos que la depredación de larvas se produce en cultivo, en estado vegetativo, en cultivo de soja, en larvas que imitan esta larvita, y solo los roedores por ahora, esto no tiene estadística, no tiene nada, un 11,6%, y que bueno, los invertebrados serían los más protagonistas aquí. Ya voy terminando, esto es la abundancia, no importa, algunos registros, pero bueno, hay que ir todavía más allá, es decir, los pequeños mamíferos dispersan o depredan las semillas de maleza resistente a herbicida, es decir, producen un servicio o un diservicio. Y lo que hicimos es trabajar con los 3 consumidores principales, Laucha, Musculino y Azarae, con un número establecido de semillas de maleza que habíamos puesto en el campo, y lo que hicimos fue estudiar el método de cafetería. Y lo que vimos es que Calomis laucha prefiere el maíz, el amaranthus y principalmente el sorgo de Alepo. Calomis musculinus consume principalmente el sorgo de Alepo y el maíz, y el Azarae le gusta la soja, que tiene que ver también con el gran avance con la sojización de la pampa, y también sorgo de Alepo y maíz. Pero bueno, había que ir un poco más allá y en realidad, ¿qué factores afectan la preferencia? Y para eso Ceci, una de las estudiantes, que es parte de su tesis, lo que hizo, se puso a medir las grasas, la cantidad de grasa de la semilla, la cantidad de minerales y otras muchas variables más, y el tamaño de la semilla, la dureza de la semilla. Y bajo la hipótesis de forraje óptimo, uno espera que haya un trade-off entre el tiempo que te lleva a manipular la semilla, el ratón, y la energía que le da esa semilla. Y lo que vimos claramente es que todas las especies, Calomis laucha, Calomis musculinus y Acoona azarae, se mete en forma positiva el porcentaje de grasa, es decir, eligen las semillas con más grasa. Y por otro lado, que en el caso de Calomis musculinus, se mete el de Calomis laucha el tamaño de la semilla. Prefieren una semilla con alto contenido de grasa hasta un cierto tamaño, pero prefieren las semillas con alto contenido de grasa más pequeña o de un tamaño mediano. Y como esto no alcanzaba, lo que se hizo fue ver si las semillas pasaban el tracto digestivo. Y solamente se encontraron 3 semillas de amaranto híbrido. Es decir, lo que queríamos probar es si había endosocoria. Y esas 3 semillas tuvieron 0 tasa de germinación, mientras que los controles germinaron todos, prácticamente el 80%, a los 15 días de haberlos puesto en las cámaras de germinación. Y esto es lo que quería mostrar. Miren, este es un mapa del 2017 de la problemática, de los puntos problemáticos, esto es de Apresit, de los puntos problemáticos de amarantos híbridos. Y este es un mapa del 2023, que es una de las semillas resistente a herbicida. Entonces, lo que nosotros creemos que los ratones, y con la contracara de los insectos, que se encuentran en el borde, consumen semillas de malezas, las malezas producen pérdida en el rinde de los cultivos, producen gastos para su control, y los roedores con bordes de alta calidad, con cultivos de cobertura, con parches naturales y seminaturales, y acá no se metió mucho la heterogeneidad del paisaje, pero también con paisajes heterogéneos, pueden consumir esas semillas, impedir que entren al banco de semillas
y así producir un control biológico que da un beneficio a la producción y por lo tanto a las personas. Entonces, es la última diapositiva, le prometo. Nuestro estudio en pequeños mamíferos, en agroecosistema industrializado, indican la necesidad de diseñar paisajes agrícolas con distintos tipos de cobertura, dada por diversidad de cultivos, parches de vegetación natural y seminatural, y menor tamaño de lotes, que aseguran una importante red de hábitat de borde, esto a partir de la coexistencia de agricultura agroecológica, orgánica y convencional, más amigable con el ambiente. Todo esto es clave para la conservación de la biodiversidad en general y pequeños mamíferos, en particular los servicios ecosistémicos asociados en los agroecosistemas de Argentina. Y bueno, muchas gracias. CONICET en lucha, estamos en una coyuntura muy difícil, universidad pública siempre, y bueno, y gracias a todos estos colaboradores. Bueno, perdón por haberlos apalbullado un poco de datos, pero bueno, me parecía importante. Perdón, me estoy yendo. Ahí estoy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, dale. Gracias. No, es lo que nos falta, digamos, y es lo que estamos más rengo, porque, bueno, esa es una de las cuestiones que más nos cuesta a los biólogos, así como por ahí los agrónomos les cuesta entender de evolución y de qué más agroquímico, a nosotros nos cuesta más hablar en términos de en realidad de llevar esto a números, de economía y eso, pero bueno, estos son... lo último que mostré son datos bastante nuevos, porque si bien hay algunos publicados, son tesis que no se presentaron, pero la idea es ver cómo lo hacemos. Pero creo que necesitamos más interdisciplina para eso. Pero es una pata que falta y la necesitamos, sí, sin duda. Porque si no si vos no lo llevas a números y a económicos, no convence a nadie, eso tal cual es así. Y bueno, y somos como los hippies que hacemos este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, falta eso, no lo hemos hecho. ¿Sí? Sí, sí. Sí, lo estamos intentando en Córdoba. En Córdoba hay algo que se llama las BPA, que son las buenas prácticas de manejo, y que para certificar para BPA es nada, tenés que ir a hacer curso, el productor va a hacer curso y después algún curso, pero generalmente son muy generales. Y en general las BPA, ¿quién pone económicamente para que funcione? Son la misma empresa que vende los insumos. El lobby es impresionante. El lobby es, bueno, todos lo conocemos y es muy difícil, pero yo creo que es por ahí donde tenemos que ir. En Córdoba hay algunos intentos, pero falta mucho. Y bueno, en la Secretaría de... bueno, no sé si hoy Córdoba es Ministerio, Secretaría, ya me perdí, que ya no sé si tampoco se llama de Ambiente,
se llama ambiente y no sé qué, cambio climático y qué sé yo, le pongo unos nombres que después, pero es bastante proactiva la nueva secretaria y todo, pero bueno, siempre van detrás de apagando incendios, es decir, no está esta proyección a largo plazo, no está la cuestión, y ya te digo, bueno, existen las BPA, estamos preocupados por esto, pero en realidad en la práctica no tiene mucha consecuencia. Pero creo que sí, que en este contexto es poco alentador, pero bueno, tenemos que intentarlo y bueno, y estamos tratando de llegar. Pero no es fácil, bueno, como en general, ¿no? Pero bueno, eso falta. Yo creo que la única es políticas públicas, sin duda, que con políticas públicas en un país que cada vez lo público está menos presente, es decir, es así. Y que lo público es malo. En el último año todo lo público no funciona entonces, pero bueno, la esperanza no se pierde, la lucha, todo, y bueno, tenemos que, por algo generamos esto. Sí. José, bueno, mil gracias por tu charla. Gracias. Buenísimo, realmente se ve ahí que hay muchísimo trabajo. Me quedó claro también tu pregunta de dónde. Sí. Exactamente. ¿Qué rol? Porque me parece que no mencionaste, porque no sé si es que o no han hecho trabajos o si es que no existe, por la condición del paisaje, tienen los depredadores, si es que hay, o qué rol pueden tener que vos en todos los patrones que comentaste. Sí, no tenemos muestreo de depredadores en el campo. Se ven, sí, se ven. Está, bueno, el grupo obviamente junta Negagrop, pero no hemos relacionado. Sí, con esto lo que estamos haciendo, bueno, lo hicimos con los estudiantes, con el tema este de las semillas, con el tema de forraje óptimo y todo esto, es someter a ver cómo cambia esto en función a someterlos a un riesgo de predación, con sonidos de Tito Alba, con sonidos y estamos ahí viendo, pero además en estudios comportamentales, pero no lo hemos relacionado. Se ven muchos halconcitos colorados, el otro, y también, bueno, el lechuza, pero no tenemos, bueno, estos son todos estudios a escalas espaciales amplias, a diferencia de lo que hicimos durante muchos años y que todavía lo seguimos haciendo en menor medida, estos estudios de dinámica poblacional y ahí ver cómo juegan, ¿no es cierto?, en los efectos de la abundancia y todos los depredadores, pero no, en estos trabajos no lo hemos tenido. Esto tiene una contraparte de aves, tiene una parte, pero no es la tenemos asociada en el manejo en general, pero no en particular así, porque va más relacionada a las aves más que usan el borde y ese tipo de cosas. Pero sí se ven. Viste, siempre falta algo. Sí. Sí, Ricardo. ¿Cuál ha sido el impacto de este sistema, digamos, utilizado sobre los ensambles naturales? Por dicho de otro modo, ¿hay algún estudio comparando ensambles de micromamíferos naturales versus este sistema? Bueno, nosotros, de hecho, que ya, bueno, lo más evidente es lo que pasó con Anacodon Dolores, ¿no? Hoy, con la nueva taxonomía para Dolores, que Molines es todo una cosa que pasó a ser Dolores, y ahora Dolores pasó de ser algo local, relativamente con distribución bastante local, a Córdoba y a Tras la Sierra y toda esa parte. Hoy llega hasta bueno, la estepa patagónica. Estaríamos más en el borde de distribución, en realidad hay Río Cuarto, ¿no?, de la especie de Anacodon Dolores, y de hecho estamos haciendo estudios morfológicos de cráneo de la colección de Anacodon Dolores,
a ver, porque como desapareció, ahí hubo un cambio en el ensamble y hubo un avance de Azaray. Insisto, yo cuando empecé a trabajar con ratones, allá por la década del 90, íbamos al campo, en ese momento íbamos los terraplenes y agarramos un montón de acondolores, agarramos alguna con Azaray, un montón de Venustus cada vez aparece menos también, y hoy vos pones en los bordes, sobre todo en los terraplenes, en los que tienen cobertura, y de 100 ratones que agarrás, 80 son Azaray. Y también con el tema de cuando nos vamos más hacia lo que sería el límite con San Luis, yo creo que capturé los últimos graomis ahí, por ejemplo, en el muestreo del 2009. Volvimos, eran lotes de cultivo que todavía tenían algo de bosque nativo, y volvimos después, no sé, Dani, los años que volvimos, pero a un año y había desaparecido todo. Y con Marina Chapero, me acuerdo, acá me falta contar todo lo genético, ¿no? Porque con todo esto hicimos todas cosas genéticas. Con Marina Chapero yo creo que capturamos los últimos, que los deben tener ahí en Córdoba, a esos graomis, los tejidos, y nunca más capturamos graomis. Sí aparece ahora graomis en las egagrópilas, por ahí, no cerca del Río Cuarto, más hacia el este, que es bastante raro. Incluso aparece, que bueno, creo que Ricardo también está en el, no sé si está Ricardo por acá, la rata esta de agua, ¿cómo, se me fue el nombre? Holoquilus. Pero en las egagrópilas no las capturamos, pero bueno, pero las egagrópilas. Sí hubo cambios, sobre todo en la proporción de especies. Ya te digo, Azaray es impresionante. Sí. Bueno, gracias. También lo mencionaste a que me pasó respecto a los que no las áreas de borde, de los bordes. ¿Qué tal es homogéneo el tamaño? Muy bien, no, lo obvié, por decir, se me pasó. Y en relación a esto, si luego de los bordes ya no hay nada, o si hay algún tipo de cultivo, porque en la provincia de Buenos Aires se utiliza mucho en el borde del cultivo, muchas veces seguir Cultivando. Tal cual, sí. Sí, muy buena la pregunta, gracias. Sí, bueno, los bordes son los elementos como más heterogéneos dentro de esta cosa, y en general, bueno, por características son hábitats lineales y son más largos que anchos. En todo esto yo les mostré nomás las variables que se meten, pero bueno, uno mide el ancho del borde, la altura del borde con respecto al camino. Muchos de los resultados son para no pedir permiso a los campos, en algunos casos son directamente en los caminos, en bordes de camino, que generalmente son mejores, y muchos dentro de los campos. Y sí, pasa eso, que justamente los bordes son remocionados y reemplazados por cultivos. Y bueno, hay algunos movimientos ahí de manejo de borde, que justamente para evitar ese tipo de cosas. De hecho, que está por ley está prohibido eso, pero se hace. Sí, tal cual, es así. De todos modos, todavía es mejor que eso otro de fumigar el borde, porque viste, ese borde, eso es muy común en los agroecosistemas nuestros, de bordes que no tienen nada. Y bueno, no, el borde si me produce maleza, el borde es una carga de fuego, lo ven como algo negativo, porque sobre todo los campos que están más cerca de la sierra, puede ser cuando está seca la vegetación, se prende fuego y se le quema el campo. Pero sí, pasa eso, tal cual. Sí. Gracias. Sí. Mirá, este método de la plastilina tiene que ver con un método, ya la gente de Córdoba trabaja ahí hay gente que con métodos de trabajo
también ahí trabajan más en el cinturón verde, también unos colegas ahí, y en Europa. Aparentemente funciona. No nos preguntamos esto que vos me estás diciendo, pero sí estaría funcionando pero evidentemente por lo que vemos hasta ahora los roedores no serían muy consumidores, principalmente los insectos. No sé si por el color, lo que pasa es que el color tiene que ver con parecerse más a la superficie y a la larva, y sí se ve después la marca, es decir, porque acá está la contraparte que se ve cuando una marca es de ave, cuando una marca es de roedor y cuando es de un insecto. Pero es buena la pregunta, sí, teóricamente funciona, pero no sé bien con el tema del color. Yo tenía algo parecido, pero pensando no en la visión, sino en el olfato, cómo hacían para... Sí, se la mezcla con harina de maíz, se la mezcla la plastilina. Sí, sí. Sí. Sí, se busca las plastilinas hay plastilinas que no tienen olor, ¿viste? Sí. Pero cuando decía jugando, porque se probó la forma, hicieron todo, se probaron distintas cosas. Y bueno, y ese estudiante aparte tiene toda una contraparte de que está estudiando polinización, que eso es bastante complicado. Y esta es la otra parte, pero aparentemente los ratones ahí por ahora no nos estarían aportando mucho. Sí. Gracias. Sí, el tema de cómo los afectan los agroquímicos, la verdad que, bueno, con Marina Chapero, lo que pasa es que, bueno, tenemos un PICT y estábamos, todo eso que vos viste ahí, orgánico y convencional, tenemos tejido. Y lo que tratamos es trabajar con genes detoxificantes para ver el efecto que pueden tener. La hipótesis era que los genes detoxificantes iban a estar más expresados en los campos convencionales que en los campos orgánicos. Pero bueno, todo es caro, lo molecular, lo genético, así que vamos lento, pero sí nos llamó mucho la atención de como que el estrés, a lo mejor no por el agroquímico, pero sí por el estrés ambiental, de tener cobertura de baja calidad, que lo vimos incluso midiendo a lo largo de las patas, ¿viste? Ese trabajo que fue bastante claro eso. Y yo creo que a Codona Sara lo favoreció. Bueno, no lo dije, pero viste que come, vos que estás con el tema de la dieta, come bastante soja. Claro. Sí, yo creo que va más por el tema del borde, con el efecto que puede tener la calidad del borde, la calidad del paisaje, pero sí lo que sabe la gente de Buenos Aires que ha trabajado hasta el cansancio en eso, y que es prácticamente el libro, ya como una cosa que ocurre, la dependencia de Saarae de la cobertura vegetal. Y si es verde, mejor. Come más soja, puede ser lo que te decía ayer, también es cierto que tiene una dieta más insectívora, la soja tiene más proteína. Y después, lo que por el apurarme ahí no les mencioné, pero en Acona, Sara y Caloris musculinus, también una relación negativa con los minerales esenciales, que tiene que ver con que muchos de ellos son antinutrientes, entonces en la selección de la dieta es como que tendrían un efecto negativo, por eso no eligen esas semillas. Pero bueno, nos está dando cosas lindas, hay mucho para explorar con eso. Pero no sé, no sé si le afecta el agroquímico, sinceramente. De Azarae. Sí, tal cual. Pero bueno, esto, cómo fue reemplazando y cómo fue avanzando en mi corta vida académica, que no tan corta ya, es impresionante. Fuimos a buscar ratones para hacer una prueba con los estudiantes de esto, no sé, ¿cuántas trampas pusieron?
y se saturan de Sarai, se saturan de Sarai. Sí, sí, es impresionante. Bueno, no, Dolores no, casi que no los capturamos. Yo ya, Dolores no puedo hablar de una extinción local. Cuando me voy un poquito más para el lado de la sierra, ahí cerca de Río Cuarto, más cerca de Social Río, y eso sí lo capturas, pero es una rareza. Y ya te digo, Dolores era, es más, los trabajos viejos de Jaime, hacíamos dieta, se hacía dieta de Dolores, se hacía todo con Dolores. Se hacían trabajos en bioterio con Dolores, de crecimiento de Dolores, todo. Y sí. Uh-huh. Oxynicteris rufus nosotros es muy, bueno, ahora por ejemplo los últimos días que fuimos al campo, también cuando fuimos aparecieron mucho, hacen como picos estacionales, después nos desaparece. Nos pasa lo mismo con el Ligorisomis cada vez hay menos y también aparece rara vez y después desaparece, pero el ensamble cada vez más simple, cada vez más simple. Incluso Calomis laucha, para agarrarlo tenés que poner en los cultivos, prácticamente en el borde no lo agarras. Que tiene que ver un poco con la pregunta de Ricardo, ¿no? No, vos sabés que no. En la zona nuestra no, jabalí. Es decir, sí cuando te vas más para el lado de la sierra, pero no, nosotros todavía no es un problema ahí. Todavía, por eso dije, todavía. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, no, jabalí no. Sí. Sí, no, pero ahí en esa zona no. Se ve que está tan simplificado el paisaje que ni el jabalí se lo banca. Sí. Pero bueno, a lo mejor ya aparece ahí. Dale tiempo. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias. Gracias, Aileen.